Eh, no, buenos días de nuevo, no había empezado a grabar. Esta es la sesión 14. Voy a dejar de compartir la pantalla de la música que oímos en la entrada y en el receso. Y voy a empezar a compartir mi escritorio. Hoy vamos a ir haciendo las cosas por si porque la vez pasada alguien preguntó que si lo podían hacer desde su R, entonces hoy modifiqué algunas cosas y otro que es un poquito más complicado lo voy a mostrar cómo hacer para las personas que quieran trabajar desde su computadora, va a poderlo hacer sin problema. Recuerden ustedes que nosotros tenemos esto que es un repositorio eh, que acá están todos los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, de alguna manera nosotros podemos jalar estos datos hacia nuestra computadora porque estos están en una liga en internet, entonces están como en un pequeño servidorcito, entonces por eso esto es un repositorio porque tenemos nuestros datos acá y vamos a entonces a poderlo jalar, ¿no? Entonces hoy vamos a importar una base de datos y vamos a empezar a revisar sus datos y bueno, y vamos a analizar ya un poquito y van a ver ustedes qué fácil va a ser con los programas estadísticos cuando ya tenemos muchos datos, pues ellos mismos nos van a calcular la media, la desviación estándar, y por lo mismo ellos mismos nos van a poder calcular los intervalos de confianza que hemos estado haciendo a mano hasta el momento, ¿no? Entonces vamos a irnos un poquito más modernos, ¿no? Y vamos a hacerlo con el programa estadístico. Eh, por favor, entren a su RStudio. Bueno, yo voy a salirme de acá y voy a entrar al RStudio con el que... Entonces, entro a RStudio Cloud, entro con mi cuenta, ustedes entran con su contraseña, con su password. Y ahí se está cargando y se va a tardar un ratito. Hoy somos bien poquitos, cada vez somos más poquitos. Me preocupa cuánto vamos a llegar al final. Y bueno, teníamos acá, ¿no? Que habíamos revisado un poquito de cómo sacar estas áreas debajo de la curva de la distribución normal. Nos quedamos ahí un poquito y vamos a seguir trabajando con esto. Si terminamos toda la guía, incluso vamos a irnos a nuestro Google y vamos a replicar algunos de los ejercicios que estamos ahí. El frío, sí, bueno, por eso me preocupan, porque este semestre acaba justo en febrero, que es súper helado. No sé, Daniel, Ale, cómo han estado en el Edpuzzle, si han estado, este, Pues hay como cuatro personas que siguen la clase de manera asincrónica, pero pues no es como la otra mitad que falta, ¿no? sí, sí, ¿no? Que ahorita somos 15 más o menos, bueno, 16 y están inscritos 33. Ay, bueno, esperemos que, bueno, acuérdense que el día de ayer venció la convocatoria para, para el préstamo de equipo, ¿no? Bueno, ahorita está entrando más gente, entonces, por favor, a los que van entrando, que por favor entren a su RStudio. Es bien importante que los días del taller sí intenten venir un poquito más temprano porque realmente no me gusta dejar atrás a la gente. Es muy fácil quedarse atrás en la parte práctica, más que lo estamos haciendo así a distancia y es más complejo. Yo estoy como muy clara. Entonces,
Si van entrando tarde, probablemente pues entren ya cuando hemos hecho cosas y entonces se sientan un poco perdidos. Entonces, esos días, pues sí, yo sé que el horario es tremendo, pero piensen de que hoy no tienen que levantarse y tomar el transporte y llegar hasta la facultad y estar ahí a las 7, sino que pues hoy solo se estiran un ratito en su cama, se toman un café y ya estamos listos, ¿no? Eh, Vamos entonces a repasar un poquito de lo que vimos de la distribución normal la clase pasada. Nosotros vimos que en la distribución normal, si nosotros la buscábamos en la normal, íbamos a tener, así como todas las distribuciones, 4 cosas que podíamos pedirle al programa. Una iba a ser pedirle exactamente el valor de X, que nosotros sabemos que para variables continuas no existe el valor exacto, ¿no? En un punto de X. Lo que hace aquí esta distribución es que nos da una aproximación. Por ejemplo, si yo le pongo 5, me va a dar los valores desde 4.51 y un montón de ceros hasta el 4, o sea, hace igual pequeños intervalos para valores enteros, ¿no? Entonces ese no la vamos a ocupar demasiado porque es una aproximación un poco extraña, que se usa mucho más para cuando vamos a graficar y hacer cosas y no tanto para lo que estamos haciendo. Y luego la que tenemos es la pi-norm. Pi-norm sí nos va a dar, nosotros le vamos a dar un valor de la distribución que tengamos, y nos va a dar valores de frecuencia acumulada a la izquierda o hacia la derecha. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que podíamos encontrar el área debajo de la curva? Y podemos hacerlo de varias maneras. Podemos darles los valores de X y darle la media y la desviación estándar si nosotros necesitamos que nos estandarice. Si nosotros ya tenemos directamente los valores de Z con pi-norm, lo que vamos a hacer es poner esos valores de Z, y si ustedes recuerdan, si corríamos esto, vamos a tener el área acumulada. Se acumula de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Si queremos acumular de derecha e izquierda, ¿no? Podemos modificar, aquí lo voy a cambiar, miren, mi dislexia, nadie me dijo nada. Para acumular de derecha a izquierda, para acumular de derecha a izquierda vamos a usar esta opción que se llama lower tail, ¿no? Esto es todo lo que hicimos en la práctica 2 hacia el final. Voy a poner esto en el chat por si alguien no lo tiene. Ahí está. Eso es lo que hicimos, trabajar con pi-norm, ¿no? Entonces, pi-norm nos va a dar los valores de intervalos que están acumulados. Entonces decíamos que si nosotros queríamos encontrar áreas centrales, digamos que aquí no existe esta opción que nosotros teníamos en las calculadoras donde les poníamos, por ejemplo, que nos pusiera between o el outside, ¿no? Que es como una opción que tenemos en la calculadora que nosotros usamos normalmente. Esa opción no existe en R, pero lo que sí existe es que podamos hacer restas. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el área que está entre el Z de menos 1.96 a 1.96, puedo hacer la resta, ¿no? Y entonces la resta, ¿qué me va a dar? Me va a dar los valores centrales, ¿no? Voy a ponerla de nuevo mi calculadora para que ustedes vean el dibujito, qué es lo que estamos haciendo. Cuando yo le doy el área, el between de
.95, ay no, tendría que haber sido la otra, parece. Siempre, como solo lo pongo, lo empiezo a escribir, no me fijo cuál es. Y a mí también el sueño a veces me pega. No está acá, entonces la voy a buscar aquí, a un ladito. ¿Sí? La opción de between, digamos que no la tenemos, pero para poder sacar esta área central, o sea, lo que nosotros tenemos en nuestra... lo que nosotros tenemos en nuestra calculadora de R es que yo le quiero pedir qué valores hay entre 1.96, cuál es el área, y 1.96, ¿sí? Está acá, esta de acá. ¿Qué nos va a dar R? R acumula, ay no, no quiero borrar cosas, quiero escribir. Ahí está. R acumula, empieza acumulando. Si yo le pido el menos 1.96, acumula de derecha a izquierda. Entonces va a empezar a hacer esto, ¿no? Para el 1.96. Entonces me va a dar este pedacito de acá, ¿no? Ese pedacito me va a dar el R, ¿no? Y si yo le pido 1.96, va a acumular de aquí hasta acá. Entonces ustedes ven claramente por qué tenemos que hacer la resta para obtener lo central. Para que a mí me quede esto grisito, cuando yo le hago 1.96, le tengo que restar el área que calcula con 1.96 para que me quede solo eso grisito. Eso es lo que nosotros hacemos acá, ¿no? Ahí, me quedó eso ahí. Entonces, no sé si ya están despiertos y si entendieron esta parte. Voy a lanzar mi votación antes de ya empezar a ver la distribución inversa. Entonces, si ustedes ven, son comandos, pero pues tampoco son comandos complicados. La verdad es que a mí me parece que las fórmulas de Excel quizás son un poco más complicadas que esto, que los comandos de R, ¿no? Entonces tengo por ahí un no, si la persona nos puede comentar un poquito más sobre sus dudas. Recuerden que también nos pueden escribir de manera privada a cualquiera de los profesores. O si es un asunto que no les salió, nos pueden mandar una fotito, toman una foto y lo mandan al grupo de WhatsApp para que lo revisemos. Listo. Entonces, ese no nos puede comentar. Y entonces, también, y que no está acá, también podemos hacer la distribución inversa. La distribución, ¿se acuerdan que nosotros dijimos de que las funciones de probabilidad, pues nosotros tenemos valores de X o de nuestra variable aleatoria que se distribuye como una normal, que también puede ser una variable estandarizada que nosotros usamos normalmente con el número Z. Entonces, esa distribución nosotros la podemos utilizar para, de manera inversa, pidiéndole qué valores de Z que están asociados a ciertos niveles de probabilidad. Y eso lo que vamos a utilizar es la Q. Entonces, en general nosotros vamos a utilizar las P norm, las Q norm, después vamos a usar la P para la distribución. El área gris que teníamos acá era justo la probabilidad que existe
entre el valor de 1.96 de Z y 1.96, de menos 1.96 a 1.96. Cuando nosotros queremos encontrar áreas centrales, que si ustedes se acuerdan, este menos 1.96 y 1.96 nos hacía encontrar nuestro intervalo de confianza, ¿no? Entonces, porque nosotros queríamos encontrar dentro de qué valores era más probable que estuviera nuestro parámetro. Entonces decíamos, bueno, yo quiero encontrar el 95% central de los datos, tener un 95% de certeza de que todos los intervalos posibles cachan a ese estimador, a ese parámetro alrededor de mi estimador, ¿no? Entonces, por eso para nosotros era bien importante también encontrar estas áreas centrales, ¿no? Porque nosotros podríamos saber qué valores existen acá, ¿no? Entonces, el área gris es eso, es el área que existe debajo de la curva entre los valores de 1.96 y de menos 1.96 y 1.96, que si nosotros lo hacemos acá, tendríamos que hacer la resta, porque aquí solo nos está acumulando de izquierda a derecha, ¿no? Espero que la persona que me está escribiendo que sí ya le haya quedado un poquito más claro. Entonces, una de las ventajas que vamos a tener es que nosotros vamos a poder trabajar directamente con nuestras estimaciones, con estos valores, poderle pedir rápidamente. Entonces, podemos guardar toda la información. Miren, ahí me quedó algo todavía, me quedó manchada mi pantalla. Y tenemos también la distribución inversa. Acuérdense que en las distribuciones inversas, o sea, ustedes también tenían dos tipos de calculadora diferentes, ¿no? Una donde ustedes dan los valores de Z o de X y la otra donde yo le doy los valores de la probabilidad. Entonces, acá igual nosotros, si no escribimos nada, asume que estamos trabajando con una normal estandarizada. Entonces, yo le puedo pedir, dame el QNorm de 0.025 y entonces él me va a decir qué valor de Z está asociado a eso porque no le dije nada. Si yo le diera la media y la desviación estándar, entonces ya me diera valores de X, ¿no? Pero nosotros en general no estamos. Entonces, por ejemplo, ustedes fíjense, me dice qué valor está asociado a el 0.25 de probabilidad que está desde menos infinito hasta un valor y que esa área valga 0.025. Y me dice que es menos 1.96999, o sea, muy parecido a nuestra el menos 1.96, no más que aquí están con todos los decimales habidos y por haber, ¿no? Entonces vamos a utilizar ese pi, norm y qnorm, ¿sí? Ahí está. Eso es el pnorm y el qnorm son los que más vamos a utilizar para todas nuestras distribuciones y vamos a volver a ellos en la medida que vayamos viendo otras distribuciones. Bien, entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, estos valores que están tan asociados, también vamos a poderles poner, si yo le pongo la opción, este también tiene la opción de lower tail, si ustedes ven acá, ¿se acuerdan cuando teníamos nuestra ayuda aquí? Y lower tail significa que empieza a acumular en la colita más chiquita, ¿no? En la lower es como más bajo, ¿no? Entonces, si yo quiero que acumule del otro lado, le pongo lower tail false. Y entonces ese es del otro lado, ¿no? Entonces empieza a acumular de derecha a izquierda para decirme que esa acumulación, o sea, que desde el más infinito hasta qué valor va a estar acumulando 0.25 de probabilidad y eso es eso. Si ustedes también quisieran
encontrar entonces los valores para un valor específico que no sea la distribución Z, van a tener que poner aquí la media y la desviación estándar. O sea, que si ustedes quisieran que esto no diera los valores de Z, sino que los valores específicos de una probabilidad, pues ponemos la media, capaz de 50, me lo estoy inventando, esto no está en ningún lado, y la desviación estándar 10. Pues pensemos, si yo le doy todo esto, pues ya no me da un valor de Z, sino que me da un valor de alguna distribución. Entonces, voy a poner esto también en el chat para que ustedes vean esto que estamos haciendo. Ahí está. Listo. Entonces, dicho eso, ya sabemos más o menos cómo funcionan las probabilidades. Y entonces nos vamos a ir a nuestra hojita de cálculo. A ver si es esta. Sí. Ah, es que cuando me escriben en privado me queda como que solo le escribo a la otra persona. Entonces sí, Jorge me está diciendo que no lo mandé al chat. Entonces, veamos el ejercicio más sencillo que teníamos acá. Si ustedes ven, acá lo que podríamos hacer es que simplemente nosotros, voy a hacer, por ejemplo, la diferencia de proporciones que teníamos. Este ejercicio nosotros lo hicimos hace mucho tiempo, que era el de fútbol infantil, ¿no? Entonces, este de fútbol infantil, nosotros calculábamos, por ejemplo, estábamos haciendo un intervalo de confianza al 99%. Entonces, teníamos que buscar un valor de Z asociado al 99%, ¿no? Entonces, nosotros podríamos ponerle directamente el R que nos dé este valor, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo intervalos de confianza, ¿no? Que nosotros lo que queremos es tener dos valores, uno positivo y uno negativo, que es el que nos pone nuestra pequeña fórmula de acá. Y el asunto es que nosotros tenemos que recordar que la distribución de Z y la distribución normal son completamente asimétricas, ¿no? Entonces, esto hace que si yo tengo el 99% central, lo que está en las colitas se reparte en dos, ¿no? Un poquito como lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, yo le pongo para pedirle a R que me dé el Z asociado al 99% de confianza que teníamos acá para hacer esta estimación puntual, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a... Ay, me cambié por error. ¿Yo qué voy a hacer? Le puedo pedir, si yo me va a dar el negativo, yo lo que tengo que hacer es que yo sé que el 99%, eso es el intervalo de confianza, lo que nosotros llamamos 1 menos alfa. Y entonces ese alfa que me sobra se reparte en dos colitas. Por eso si ustedes se fijan en nuestras fórmulas siempre decía alfa medios, ¿sí? Alfa medios. Entonces, eso significa que lo que le hace falta al 99, que es ese 1%, se va a dividir en las colitas. Y entonces yo le voy a poder pedir, entonces, 99% de confianza significa que 1 menos alfa es igual a 0.99. Eso significa que alfa es igual a 0.01. ¿Sí? Y eso significa que alfa medios
es igual a 0.005. Entonces, ese valor de alfa medios es el que voy a poner, ¿no? Entonces, alfa medios que estén asociados a las colitas. Entonces, voy a poner QNorm 0.005 y voy a poner QNorm 0.005, pero diciéndole que quiero que lo haga en la colita también del otro lado, poniéndole esta parte que dice lower tail, ¿sí? Y entonces, si corro estos dos, si ustedes ven, me da el menos 257 para este caso, que esta sería la colita izquierda, y este sería la colita derecha, ¿no? Voy a poner de nuevo esto en el chat para que ustedes lo tengan. Ahí está. Y voy a lanzar mi votación. Para saber si quedó claro antes de irnos ya a importar los datos. Entonces, si ven, tampoco es tan complicado, ¿no? Si nosotros tenemos claro que para el intervalo de confianza nosotros era 1 menos alfa por 100% era nuestro intervalo de confianza, lo que igual tenemos que saber es de qué lado está el alfa, ¿no? Si es un intervalo bilateral, sabemos que la colita se va a dividir entre la izquierda y la derecha, ¿no? Y entonces sabemos cómo pedirle esos valores para la colita izquierda y para la colita derecha, ¿no? Y ahí nos los va a dar. Entonces, ustedes fíjense que acá nosotros podríamos retomar toda la información que está acá y hacer las operaciones fácilmente en nuestro valor, ¿no? Le podemos ir haciendo las operaciones e incluso ir guardando como pequeñitos objetos algunos de estos resultados. Igual, si nosotros tuviéramos un intervalo unilateral, lo que sabemos es que en el unilateral el alfa solo queda de un lado, ya sea de la colita izquierda o en la colita derecha. Y entonces, dependiendo de qué tipo de intervalo unilateral estamos haciendo, nosotros ya sabemos dónde ponerle la colita izquierda y la colita derecha. Ahí está. Entonces, me faltan 2 votitos. Espero que estas 2 personas simplemente no se hayan dormido. Ahí está, listo. Perfecto. Bueno, entonces hoy que ya sabemos y ustedes ya pueden utilizar también esto, ¿no? Que si ustedes ven es mucho más preciso, nos da más decimales que cualquier otra, bueno, el Excel también nos da esta cantidad de decimales, ¿no? Entonces ustedes lo único que tienen que cambiar es donde está esto azulito acá para saber cuál es cuáles son los valores asociados para encontrar los valores Z que utilizamos para hacer nuestros intervalos de confianza. Entonces, todo perfecto, todo nice, ¿no? Entonces, vamos a empezar a importar datos, ¿no? Y eso va a estar bien padre, ¿no? Entonces, ya estamos en esta parte de acá, que se llama importación de datos. Todo esto lo hicimos la vez pasada y ahorita estábamos repasando un poquito esta parte y terminando esto de la inversa, que no está aquí directamente en la práctica, ¿no? Entonces, vamos a importar nuestra base de datos. Hay otro paquete que también nos permite importar desde Stata y SPSS, que se llama Foreign. Foreign es un paquete, o sea, nosotros vamos a instalar paquetes, ya habíamos hablado de los paquetes, incluso creo que sí ya habíamos instalado Foreign, ¿no? ¿Cómo instalamos los paquetes? Podemos hacerlo de varias maneras, instalar los paquetes. Podemos, ya habíamos visto, porque nosotros instalamos, ¿se acuerdan? Nuestra librería para consultar la información del Banco Mundial, ¿no? Entonces, para instalar paquetes, nosotros habíamos dicho
Y acá está comentado, porque si no, no lo puedo poner, que escribíamos la palabra install packages y adentro el nombre del paquete que teníamos. Hoy lo vamos a hacer de otra manera, porque también la ventaja de RStudio es que sí nos da varias opciones para hacer las cosas de menú. Entonces, si ustedes se van aquí, si ustedes tienen esta forma acá en su R, igual que la mía, en este panel que está en la derecha, en la parte inferior, ustedes ven que tienen files, que tienen plots, todavía tenemos ahí guardados los plots de la clase pasada. Hay uno que se llama packages, ¿no? Y ahí ustedes ven que hay una cajita que dice install con una flechita hacia abajo. Entonces, si yo aprieto acá, yo puedo empezar a escribir el nombre de los paquetes y puedo instalar los paquetes. En este caso, yo le voy a decir, dame el paquete Haven, ¿no? Así se llama el paquete que nos ayuda a nosotros a importar datos de SPSS, o sea, las bases de datos que todo el mundo trabaja en este paquete que es tan famoso que es SPSS, o en Stata, que también es otro paquete bastante utilizado para hacer cosas. Entonces, a veces vamos a tener bases de datos que están con ese formato, así como basecitas que están en Excel, ¿no? Digamos, es raro que alguien, como la misma lógica de R, que es de ambientes, es un poco rara, pues nadie se pasa los ambientes. Es muy raro que alguien suba la información de R, porque además, y como es tan sencillo importarla hacia el ambiente, pues que pues, o te lo dan como en los formatos de origen y así, ¿no? Entonces, vamos a escribir la palabra Haven acá. No le movamos nada a esto, por favor, no le muevan nada a esto, ¿sí? A esto no le muevan nada. Él sabe ahí qué está haciendo. Ustedes solo escriben el paquete Haven. Entonces le doy install, ¿no? Y ahí ya se va a empezar a instalar, ¿no? Se tarda un ratito. Ustedes ven, ya empezó. Y cuando está haciendo eso, se va a poner aquí un stop, porque está haciendo cosas, va a empezar a descargar cosas y entonces esto se puede tardar un ratito, ¿no? Van a empezar a salir de nuevo cosas rojas que hemos hablado de que en R, como es un software libre, siempre nos está avisando todo lo que está haciendo y esto no es realmente malo. Entonces aquí ya se instaló mi paquete Haven, ¿no? Ahí lo bajó, aquí me empezó a contar todo lo que estaba haciendo, que estaba instalándolo, a dónde lo estaba instalando, desde dónde lo jaló, desde qué liga, de que cuánto espacio bajó y cuándo terminó. Eso es lo que nos está diciendo tranquilamente el R, ¿no? Nos los pone en rojito así como poco dramático, pero todo está bien. Entonces, para no olvidar lo que hice, acuérdense que en la historia va a estar todo lo que hemos hecho y eso que nosotros hicimos con menú quedó en la historia y acuérdense de que eso siempre vaya para allá. Como igual lo pongo acá, pero lo voy a comentar porque pues acuérdense que los paquetes solo es necesario instalarlos una sola vez. Entonces, así también podemos instalar paquetes desde menú. Entonces, yo sé que a ustedes les gustan más las cosas como menú. Entonces, justamente por eso vamos hoy a importar los datos. El paquete Haven es un paquete que está en el mundo de Tidyverse, ¿no? Muy, muy cercano al mundo de Tidyverse, que el mundo de Tidyverse es un mundo de varios paquetes que vamos a ir utilizando, que es, digamos, lo que está como más en boga. Si ya lo tienen cargado, no es necesario volverlo a poner. No, si ya lo tienen instalado, si ustedes revisan aquí en Packages, tienen el listado de todos los paquetes que están instalados. Si ya lo tienen instalado, no lo tienen que volver a instalar. Yo les estaba mostrando únicamente cómo se puede instalar desde el menú. Acuérdense que una vez instalado, lo tenemos que cargar, ¿no? Pero ahorita también vamos a importar nuestra base de datos. Si ustedes están en RStudio Cloud, ustedes van a ver que en Files, si ustedes importaron correctamente el repositorio, en Datos tienen acá diferentes archivos.
y tienen aquí un archivo de extensión .dta. Los archivos de extensión .dta son los archivos de Stata. Los archivos de extensión .sav chiquita, esos son los archivos de Excel. Digo, de Excel, de SPSS. Y estos XLSX son los de Excel, ¿no? Entonces, si ustedes ven, cuando yo le doy un clic a este archivo, que es el que yo quiero importar, me da dos opciones. Me dice, ¿lo quieres ver o quieres importarlo? ¿No? Entonces, le voy a decir que quiero importarlo. Claro que sí, quiero que esté este archivo listo para usar en mi ambiente, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Y entonces empieza a decirme ahí qué ondas, ¿no? Entonces, si ustedes ven, me da un preview para que yo vea y ahí está toda esta base de datos. Ahí está. Esta es la base de datos de la encuesta COVID que se corrió en abril para saber los efectos del confinamiento en el mercado de trabajo. Esta se hizo vía telefónica. Es una encuesta relativamente chiquita para las encuestas que hace INEGI y entonces la escogí por eso, porque es chiquita, porque es actual, es chiquita y porque pues no gasta tanto espacio aquí en nuestra parte de RStudio Cloud de manera gratuita, ¿no? Entonces, ya una vez que tengamos aquí, se ve, ¿no? Si ustedes se fijan acá, hay una partecita que dice Code Preview. Esto es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, ustedes ven, directamente llamó a la librería que nosotros instalamos, que se llama Haven, ¿no? Y nos da la declaración de un nuevo objeto y nos dice, bueno, ¿qué va a llevar este nuevo objeto? Le pone el mismo nombre que el archivo, y a mí me parece que está bien, porque es la COVID de abril del 2020, entonces me parece que es un buen nombre. Y entonces, ¿qué va a tener este nuevo objeto? Va a tener lo que él lea en el formato DTA de esta ubicación, ¿no? Y luego nos lo va a enseñar con el comando view. Eso es lo que va a hacer. Si yo le doy en import acá, va a correr todo esto, esto va a quedar en nuestra historia y esto va a quedar así. Y entonces, hoy ya tenemos nosotros en nuestro ambiente, si ustedes checan, además de nuestros dados y de nuestras funciones y 10,000 cosas, ya tenemos una nueva acá que es en data, ¿no? Y es la base de datos de la COVID de abril del 2020. Tiene 5,593 observaciones, que como yo les decía, que para lo que hace normalmente INEGI es bastante chiquita, y 163 variables. Y si nosotros lo mismo que hicimos para ver nuestras matrices en las prácticas pasadas, si le damos aquí un clic, estamos viendo eso, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros hicimos lo podemos poner acá y lo voy a poner en importando una base de datos. Ahí está. Y entonces aquí en historia está todo esto que hicimos y entonces yo para no olvidarme lo mando aquí a la fuente porque yo voy documentando todo lo que voy haciendo, ¿sí? Eso es parte de trabajar de manera ordenada. Es como si ustedes tienen un cuaderno de apuntes que deberían de tenerlo, aunque tomen clases en línea, deben de tener un cuadernito de apuntes cuando toman sus clases. Si tienen un cuadernito muy ordenado, pues es muy fácil estudiar, ¿no? Y saber qué se ha visto, ¿no? Entonces, lo mismo cuando nosotros escribimos en nuestro script. Si nosotros somos ordenados, vamos a tener más claro todo lo que hemos hecho y por tanto, quizás es más fácil que alguien más lo replique, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan su script ordenado, que no tengan errores en su script, ¿sí? Entonces, lo tenemos ahí. Y esto es si ustedes están trabajando desde RStudio Cloud. El otro día alguien me preguntó si podía trabajar desde su máquina.
Y claro que sí, se puede trabajar desde la máquina. ¿Y qué hacemos para llamar? Si ustedes vieron acá, nosotros, este es el repositorio de GitHub de nuestra sesión, ¿no? Que está, que este fue el que nosotros importamos, ¿se acuerdan? Entonces, si ustedes ven acá, ahí está todos los archivos e incluso está esto que parece como parecido a la página web que tenemos del taller. Y hay una carpetita que se llama datos, que es la misma que nosotros tenemos importadas en RStudio Cloud. Y aquí está esta información. Entonces, si yo le doy aquí a DTA, la puedo bajar, ¿no? O sea, está alojada acá. Y entonces, ¿yo qué les puse acá? Si ustedes ven acá, esto es parecido a lo que nosotros hicimos, porque llamamos desde datos, pero este comando readdta también yo le puedo, o sea, si ustedes vieron acá, lo voy a sacar desde otro lado. Miren, ¿dónde más se puede importar datos? Nos podemos ir a archivo, importa dataset, o sea, que importa los datos, y aquí nos pide el formato. Yo sé que esto está en Stata, y cuando nosotros teníamos esto de acá, si ustedes ven acá, me dice, o que busque el archivo, o que le dé una URL, ¿sí? Entonces, yo me traigo el archivito desde acá, le voy a poner así como que lo voy a bajar, y le voy a decir, copiame este vínculo acá, y yo le puedo poner un archivo que termine, una liga que me lleve hacia un archivo de .dta. Yo tengo que verificar que esto esté en formato DTA. Y entonces una vez que yo ya le dije el link, le voy a dar el update. Y ustedes ven que esto es exactamente lo mismo que nosotros habíamos hecho. Entonces, para los que están trabajando desde su computadora, pueden importar esta base de datos de esta manera, con el link, ¿sí? Por los que estén trabajando desde su base de datos. Entonces, si ustedes ven, entonces esto está bien padre porque yo le puedo poner o buscar el archivo dentro de mi máquina, lo puedo buscar directamente acá, o le puedo dar una liga, una URL, ¿no? En ese caso le di una liga y entonces voy a hacer la importación y ahí está. Y es exactamente lo mismo. Ahí dice que tuvo problemas porque no está instalado el paquete curl. Entonces, este nos va a dar más problemas cuando querramos hacer lo mismo para Excel. Creo que lo vamos a tener que instalar. Sí, ahorita. Está aquí también en la práctica. Es este de acá. Si ustedes corren esto de acá también les funciona, digamos. Pero se lo doy ahorita. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen eso en su navegador, lo que va a hacer es bajarle la base de datos, ¿no? Bien. Entonces, voy a volver a importar esto porque se puede importar desde otra área del menú. ¿Sí? Cuando ustedes están en ambiente, aquí está este foldercito donde se abre, esto donde se guarda el ambiente, estos dos. Y aquí hay de nuevo como loguito que tiene un Excelito y una flechita verde y dice Import Dataset, ¿no? Y entonces de nuevo se nos despliega un menú muy parecido al de File. Y entonces yo le digo, a ver, impórtame desde Stata. Yo quiero importarlo desde Stata y
lo voy a buscar, yo aquí lo voy a buscar, o sea, ustedes dentro de su computadora, o si están acá en RStudio Cloud, lo buscan en datos. Estoy haciendo lo mismo de 3 maneras diferentes para que ustedes vean cómo se puede hacer y cuál les gusta más. Le dan Open, y si ustedes ven, es exactamente igual a lo que hicimos. Me da un preview y me dice además los códigos que está haciendo, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo mismo. Entonces, ustedes pueden hacer eso en cualquiera de estas dos formas, donde si de file o de acá, nosotros podemos poner URLs. Cuando nosotros desde archivo, pues no, porque estamos diciéndole que te abra cierto archivo. Entonces, así nosotros podemos importar información, y este comando funciona igualito si ustedes quisieran importar datos desde SPSS. Entonces, voy a lanzar mi votación de si quedó claro cómo cargamos archivos de Stata a R, ¿no? Vea que no está tan difícil el R, muchachos. Ahí tengo un no. Si esta persona nos puede ir escribiendo en los chats de manera privada, si alguien tuvo algún error, recuerden que nos los pueden mandar al chat de WhatsApp, la fotito, o si ustedes están trabajando en la misma computadora que están viendo el Zoom, también podemos darles chance de que compartan su pantalla. Es bien importante que compartan sus errores, porque todos aprendemos de los errores de los demás, y entonces cuando aparezca a ustedes ese error ya saben cómo buscar la solución. Entonces, realmente yo sí espero que todos compartan sus errores, porque así hasta yo aprendo. A veces hay errores que no conozco y que soluciono en clase y que digo, ah, no sabía por qué salía eso, y hasta que veo el error lo checo, ¿no? Entonces ustedes me pueden dar ahí información. Esta persona, me faltan 2 votos en mi votación y llevo un no. Me faltan 2 votitos. Que voten esas personas para que nos podamos ir a receso de 10 minutos. No quieren irse a receso esas 2 personas. Bueno, entonces no sé qué habrá pasado con estas 2 personas. Y entonces vamos a tomarnos un recesito de 10 minutitos en lo que ustedes también revisan bien el código que hicimos, los pasos que hicimos, y volvemos y vamos a ver un poquito de esta base de datos, de algunas variables, e incluso de hacer nuestra primera estimación de un intervalo de confianza de una variable. Así de rápido, ¿no? Una vez que ya tenemos los datos cargados en nuestro ambiente, vamos a ver que realmente R nos va a hacer la vida mucho más sencilla, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a ponerles la musiquita, pero antes voy a poner a pausar la grabación. Bueno, vamos a retomar. Tuve ahí unos problemas técnicos que no podía cerrar la cosa de la música para poder continuar con la clase. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla, mi escritorio, acá, mi RStudio Cloud, ¿no? Listo, entonces vamos a continuar. Si nosotros vemos en nuestra práctica de acá que vamos haciendo, vamos a empezar a hacer un par de cositas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Vamos a revisar. Hay poquitas variables cuantitativas en esta base de datos. ¿Cómo yo sé qué es lo que tiene esta base de datos? Si ustedes revisan su base de datos aquí donde nos dio el view, o si ustedes le dan doble clic acá, van a ver que, pues, o sea, hay algunas variables. Esta base de datos yo ya la había importado desde
otro formato que se llama DBF, la había importado Stata y la había empezado a codificar, ¿no? Entonces hay algunas que sí tiene como que me dice qué es, pero otras que no. Entonces, por ejemplo, RPRE dice resultado preliminar, RDEF resultado definitivo, pero no todas dicen eso, porque pues no la etiqueté completa, ¿no? ¿Cómo sé qué es lo que tiene una base de datos para trabajarla? Ustedes se tienen que ir a la documentación de INEGI, ¿sí? Se tienen que ir a la documentación de INEGI para saber qué es lo que tienen, porque pues nos importa la base de datos, pero pues no nos da información sobre la base de datos. Entonces, si ustedes se van, en este caso, el sitio de esta base de datos es la encuesta telefónica sobre COVID-19 y mercado laboral. Se los voy a poner en el chat para que ustedes entren a ese sitio. Espérenme que lo estoy mandando de manera para solo una persona. Ahí está. Y entonces ustedes van a ver que hay un montón de documentación. INEGI es una chulada. INEGI es realmente, o sea, ustedes vayan a trabajar datos de otros países y no está así ordenado y bonito todo. Podemos criticar cosas de que quizás no preguntan las cosas como nosotros decimos, pero en términos de organización de la información, de documentación de la información, INEGI está súper padre y además hace realmente un gran esfuerzo el que nos hayan dado estas encuestas telefónicas mientras ellos estaban parados. Es realmente importante ese esfuerzo, ¿no? No todos los países lo tienen. Y entonces ven que aquí está como la nota técnica, nos habla de la metodología, diseño conceptual, estrategia, el diseño muestral, a los que vamos a volver después cuando ya estemos en nuestro tema 4, y el cuestionario, ¿no? Entonces, en el cuestionario yo puedo ver exactamente cómo se preguntaron las preguntas, valga la redundancia, y si ustedes se van a tabulados, pueden bajar algunos tabulados que ya están hechos y que incluso les dan precisiones estadísticas. Y en microdatos es donde se bajan. Microdatos se refiere a que ustedes tienen la información en su nivel más pequeño de cómo fue recolectado, ¿no? Entonces, en este caso, es a nivel de individuo que contestó el teléfono, y entonces en nuestra base de datos cada línea es una persona, ¿sí? Y entonces ustedes se van aquí al descriptor de archivos y ahí tenemos en el descriptor de archivos, ustedes les va a aparecer así, tienen información sobre el EcoWID, la estructura, y aquí si ustedes ven hay una tablita. Entonces, por ejemplo, esta que decía, la primera que veíamos acá, decía per, ¿no? ¿Cómo yo sabía que era periodo? Porque aquí dice el campo mnemónico es como está en la base de datos, que normalmente son nombres chiquititos porque no queremos nombres muy grandes, ¿sí? ¿Dónde vemos el formato de la encuesta? ¿Cómo el formato de la encuesta, Angélica? Si te refieres como al cuestionario, o sea, como las preguntas que preguntaron, pues está en documentación y ahí está, se llama cuestionario y ahí está el PDF de descargar. Uh -huh, Ah, sí. uh -huh. Y en microdatos, casi siempre cuando ustedes bajan los microdatos, además del archivo de microdatos, que en este caso está en este formato antes, aunque yo se lo di a ustedes en Stata, está acá en PDF, ¿no? Aquí hay un PDF que se llama descriptor de archivos y casi todas las bases del INEGI lo tienen. A veces es un PDF, a veces es un Excel, pero normalmente es una tabla donde nos va mostrando cada uno de las variables que tenemos y entonces nos va diciendo qué es lo que tiene adentro y el tipo de variable que es. Entonces, por ejemplo, me dice, bueno, se trata de periodo. Ah, bueno. Y en este caso, pues, todas son de abril, entonces todas van a tener 2 aquí. La entidad federativa es ENT, ¿no? Y entonces porque imagínense poner el nombre tan grande de entidad federativa a una base de datos, acuérdense que pues INEGI tiene ahí un montón de información. Y entonces, y aquí nos pone, es carácter. Y como yo sé cuál estado es cuál estado, pues aquí me pone, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros ahorita vamos a trabajar con una variable que es una de las pocas variables cuantitativas que tiene la base de datos, que está en es la P,
P10.1, ¿sí? ¿Cuántas horas trabajó la semana pasada, no? Entonces es esta, P10.1, y nos va a dar el número de horas trabajadas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con esta variable que se llama P10-bajo, que son horas trabajadas. Eso por el momento. Después vamos a revisar un poco más en otro taller, un poco más toda la base, y vamos a instalar más paquetes que nos van a ayudar a hacer cosas muy bonitas con esta base, ¿no? Entonces, pero así sabemos, ¿no? Hay algunas variables aquí que están etiquetadas, otras que no, pero entonces normalmente en nuestra base de datos lo que vamos a tener es que casi todo va a venir en términos numéricos, ¿no? Y a veces sí son números, pero a veces lo que sucede es que para cuestiones de almacenamiento de la información, es mucho más sencillo que nosotros ingresemos información de manera numérica, ¿no? Entonces, en lugar de decir, bueno, esta persona vive en una vivienda que tiene ¿cuántos cuartos tiene su vivienda? ¿No? Entonces, ese sí es número. Pero si yo quiero saber, ¿tiene agua entubada o no? Probablemente me van a poner un 1 y un 2, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir revisando la información, ¿no? Entonces, acá hemos visto que vamos a hacer un pequeño, hay un comando que se llama summary en R, que me resume la información y es muy listo porque dependiendo de lo que él encuentre, me va a dar este resumen, ¿no? Vamos a ver que el summary lo vamos a usar muchísimo a lo largo de las sesiones y nos va a ir dando elementos diferentes, ¿no? Entonces, si yo a summary le doy una variable cuantitativa, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer un resumen sobre el mínimo, el máximo y los cuartiles de mi base de datos, además que la media, ¿no? Entonces, me llevo esto para acá. Ahí está, summary. Y entonces, ¿yo qué le pongo acá? Summary, y entonces escribo el nombre de mi objeto, le pongo símbolo de pesos para escoger la variable. En este caso, dijimos que íbamos a trabajar con la P10-1, que es la de horas, y entonces, así como arte de magia, ya tengo la media, ya tengo la desviación estándar, ya tengo todo, ¿no? Maravilloso, ¿no? Así. Muy rápido, muy sencillo. Yo ya tengo que en promedio la gente trabajó 32.65 horas en abril, lo cual es bastante menos que lo que normalmente se trabaja. Normalmente, pues sí, ese promedio sí anda entre los 40 y 41 horas. Entonces sí hubo una reducción bastante sensible de el trabajo que tenían las personas, ¿sí? Si ustedes ven, la mediana es mayor que la media, ¿sí? Esto a saber qué nos dirá en términos de el sesgo. ¿Qué tipo de sesgo tendrá? Para verlo mejor, entonces vamos a hacer lo mismo. O sea, si ustedes ven, aquí la diferencia, que como ustedes trabajan en cualquier otro programa, si han trabajado en SPSS o en Stata, es que normalmente en SPSS o en Stata, lo que ustedes tienen es que abren la base de datos y trabajan directamente sobre la base de datos. Aquí la base de datos es un objeto y entonces yo tengo que siempre estar nombrando el objeto de la base de datos. Entonces, para ver el tipo de sesgo que tiene y más o menos ver cómo se comporta mi variable, además de sacar esta información numérica, podemos empezar a hacer algunos gráficos muy sencillos que nos da R, ¿no? Ya habíamos hecho plot en la práctica pasada, pero también tenemos el comando hist, que es una abreviación de histograma. Estos son los gráficos de base. Ya luego aprenderemos a hacer grafiquitos en otro paquete que se llama ggplot, que es donde están los gráficos bonitos y que enamoran de R.
Y entonces vamos a hacer esto. Si ustedes ven, esto tiene, ¿qué tipo de sesgo tendrá esto? A la derecha. Ahí está. Entonces vamos a hacer el histograma. Lo voy a hacer aquí un poquito más grande para que lo vean mejor. Y así de rápido hicimos nuestro histograma, ¿no? Entonces, realmente sí hay una cosa que agradecerle a R de esto, ¿no? Voy a lanzar una votación para saber si esto quedó claro, cómo hacemos el summary y cómo hacemos los histogramas en R y cómo manejamos las variables. Me faltan 2 votos. Un voto. Listo. Entonces vamos a seguir con la práctica. La otra persona parece que no ha votado en ninguna votación, entonces ahí está. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es, así de rápido, nosotros vamos a poder hacer el intervalo de confianza de las horas, ¿sí? Así de rápido y así de sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero suponer que se ha hecho un muestreo aleatorio simple, lo cual en este caso no es así. Después cuando revisemos el tema 4 vamos a ver qué tipo de muestreo se hizo en esta encuesta, pero ahorita sumamos que los datos que nosotros tenemos provienen todos de un muestreo aleatorio simple, ¿no? Que es como nosotros hemos estado trabajando a lo largo de la clase. ¿Cuál es el comando que nosotros vamos a usar? Yo les decía que cuando estábamos viendo la distribución T, que lo que hacen los paquetes estadísticos es que no usan Z, sino que usan T, porque saben que al final, cuando T tiende al infinito, el tamaño de la muestra tiende al infinito, T es igualita a Z, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar la distribución normal, utilizan la distribución T. Por eso este comando se llama t-test, ¿sí? Y este es el test que nosotros vamos a utilizar para, tanto, es el mismo comando, vamos a usar tanto para hacer pruebas de hipótesis como para hacer intervalos de confianza. Entonces, en la próxima práctica, sí ya vamos, que ya estemos con todo, con la prueba de hipótesis, sí vamos a sacarle aquí más jugo a este comando. Ahorita nos va a dar un output que hay unas partes que no vamos a poder interpretar, pero otras que sí vamos a poder interpretar, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este comando, se llama t.test, y ponemos el nombre de la base de datos, símbolo de pesos, y la variable que nosotros queremos analizar, ¿no? Y así de fácil, muchachos, ya tenemos un intervalo de confianza, ¿no? Ahí está. Nos da toda la información. Miren, nos dice que hay, ahorita esta parte, estas dos líneas de acá, no me le hagan caso porque esto lo vamos a utilizar más cuando ya tengamos pruebas de hipótesis, ¿sí? Entonces, estas líneas de aquí no me le hagan caso, pero así ya me hizo mi intervalo de confianza donde yo puedo, ya me sacó la media, que si ustedes ven coincide con lo que yo había obtenido con el summary, que es 32.65 horas, eso es lo que me dio el promedio, y luego me da el intervalo de confianza de ese promedio. Entonces yo aquí rápidamente puedo decir que con un 95% de confianza, los trabajadores durante abril trabajaron entre 31.87 horas y 33.42 horas. Está padre, ¿no? Así de rápido. No tuvimos que buscar nada en tablas, o sea, ya no lo dio, ¿no? O sea, la verdad es que hace la vida súper sencilla esto, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber qué está haciendo y de dónde proviene esto, ¿no? Definitivamente es algo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces,
lo que ustedes ven aquí es que como utiliza una distribución T, me da los grados de libertad, y entonces acá cuando yo hice el summary, me dijo cuántos valores perdidos hay. NA habíamos dicho que eran los valores perdidos, que son 31.131, ¿sí? Esos son el número de valores perdidos que hay. De los 5.593, solo tengo información, entonces, 5.593 menos 31 me da 2.462, que si ustedes ven como es una T, los grados de libertad es en 2-1 y por eso está ahí el 2.461. Es lo único que voy a decir de ese pedacito porque todo lo demás lo vamos a hacer así, ¿no? Quiero ver entonces si quedó claro cómo hacer y cómo interpretar los intervalos de confianza desde un output de R. Voy a relanzar mi votación tan clásica de sí o no. Me falta un voto, pero creo que esa persona es alguien que no vota nunca. Vamos a modificar un poquito esto, ¿no? Antes de empezar a importar también desde otros formatos. Podemos importar desde Excel. Pero acá, si nosotros buscamos aquí en Help y ponemos la palabra t.test para ver cómo funciona esta función, valga la redundancia, lo que nosotros tenemos es que ahorita vamos a ver que podemos también, miren, aquí está todo lo que hemos visto. Yo sé que parece que no, pero bueno, ahorita sin esto de la alternativa que tiene que ver con la hipótesis nula alternativa, pero ahorita ya lo vamos a hacer. Y esto que dice mu igual 0, esto no. Pero ven que ustedes aquí podrían poner dos variables y poner que son muestras apareadas, por ejemplo. Eso se puede hacer aquí. Podemos, cuando son hipótesis bivariadas, vamos a poder poner que son si son varianzas iguales o no son iguales. O sea, vamos a ir revisando un poquito más estos argumentos en la próxima sesión, ¿no? Entonces ya vamos a poder hacer todas las pruebas que nosotros hicimos, vamos a poder ver si las mujeres tener una prueba de hipótesis acerca de si las mujeres trabajaron menos que los hombres durante abril, o sea, vamos a poder hacer varias cosas, ¿no? Entonces, vamos a aprender a usar todos estos argumentos en el próximo taller, de tal cuenta que ustedes ya puedan leer también los outputs que les da el programa estadístico, ¿no? Que ahorita no entendemos todito lo que hace, pero sí vamos a hacerlo pronto, ¿no? Entonces, esto es como, les puse por eso, es un spoiler, ¿no? Para que ustedes vean la utilidad de esto de estar importando los datos y todo esto, para que no sientan que estamos así en el mundo de que pues, R solo nos va a servir para encontrar los valores de Z, no. O que, Dios santo, estuvimos haciendo ahí matrices y un montón de objetos, de cositas y tirando dados, y que no sientan que es algo completamente práctico, ¿no? Bien, entonces, dicho eso, vamos a importar hoy desde Excel. Acá les puse como si se escribiera, pero también acá vamos a poder importar también utilizando los menús, ¿sí? No más que aquí va a usar otra cosa. Entonces, vamos a hacerlo igual como lo hicimos al principio, que vamos a buscar en nuestra carpeta de datos, vamos a buscar la base que queremos importar. En este caso vamos a importar el ICE, que es el Índice de Competitividad Estatal, que tiene el Instituto Mexicano de la Competitividad.
Este ICE está padre porque, bueno, después vamos a discutir un poco de lo que hacen ellos cuando veamos operacionalización, pero ahorita lo más interesante es que nos da un montón de indicadores a nivel estatal. O sea, a nosotros no nos importa que ellos estén midiendo la competitividad y que si es algo, pero ahorita nos está dando una base de datos súper padre que tiene un montón de información a nivel de estados ya procesada. Entonces, eso nos va a ayudar a trabajar con esta base de datos y ver varias cositas, ¿no? Entonces, vamos a igual, ¿no? Si yo le doy clic a este archivo de Excel, me dice o que si lo quiero ver o que si lo quiero importar. En este caso, yo lo quiero importar. Entonces le digo, impórtamelo. Y mira, me dice que necesita instalar un paquete. Y yo le digo, pues sí, instálalo. Tú haz lo que quieras, jefe. Yo lo que necesito es importarlo. Si dices que necesito eso para importarlo, yo te creo. Y le doy yes, ¿no? Y entonces ahorita se va a empezar a mover en la consola la importación del paquete. A ver. Ahí está. Está. Ahí está. Y si ven, entonces importó lo que tenía que importar y nuevamente tenemos una pantalla muy parecida como cuando importábamos archivos desde DTA. Ahí está cargando la información. No sé por qué se está tardando tanto. Y si ustedes ven, también nos da esto mismo, que es un preview. Y aquí lo que vamos a hacer es moverle un poquito para que ustedes vean que pueden importar datos desde, si ustedes bajan este archivo, ahorita se los pongo en lo que carga, no sé qué le pasó a mi máquina. Yo creo que lo que pasa es que tenemos ahí esos archivos bastante grandes de tirar un dado y así, de la sesión pasada. Voy a darle reiniciar, porque no quiso, ¿no? Entonces voy a volverlo a intentar hacer, a ver qué pasó. Import dataset. Hoy sí, hoy fue más rápido. Ahí está, a veces el RStudio Cloud es medio rarito, entonces si le dan como un refresh, vuelve. Ahora, este archivo de Excel que nosotros tenemos acá es un archivo especial que tiene una trampita ahí que yo le he puesto. Cuando nosotros estamos, ustedes saben que Excel, pues yo puedo tener varias hojas en un archivo, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de opciones lo que va a hacer es que va a buscar justamente el archivo, va a querer abrir la primera hoja, ¿no? Entonces, por default, me abre la primera hoja, pero mi primera hoja no es la que yo quiero importar. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve ese archivo y por qué no quiero importar esa primera hoja. Vamos a importar una hoja que se llama para importar, ¿sí? Ahorita les abro el archivo. Se tarda un ratito.
Ahí está. Cuando ustedes quieren abrir el archivo, si lo bajan, casi siempre les va a preguntar algo de que si quieren actualizar los vínculos, ustedes denle no y ya lo van a poder abrir. El archivo de Excel tiene 4 hojitas, ¿no? Entonces ustedes ven, esta primera hojita no es la que quiero importar porque este es el listado de los indicadores que hay, ¿no? En este caso tenemos 99 indicadores, más o menos, y ahí nos va diciendo, ellos tienen como subíndices que no vamos a utilizar nosotros, pero nos dice cómo se llama la variable en las unidades que está medida, que va a ser bien importante cuando ustedes quieran interpretar la información, la fuente de donde lo obtuvieron, a veces hasta la URL y ahí un poquito de notas metodológicas que pudieron haber realizado. Entonces, John, por default, él me quiere abrir esta primera hoja. Yo no quiero. Yo aquí ya limpié un poquito y tengo así como bien hecho un archivo que se llama para importar, ¿sí? Entonces, este archivo que se llama para importar es el que yo quiero hacer. ¿Cómo hago para decirle a R que esta es la hoja que yo quiero importar? Pues no pasa nada. Me voy a ir a mi RStudio para que ustedes vean. Y acá, dentro de las opciones de importación que está de este lado, ustedes van a ver que aquí hay, por default, quiere abrir la primera hoja. Y luego aquí en este menú me desglosa todas las hojas que tiene el archivo. Entonces yo aquí ya le pongo que yo quiero importar esa hoja que se llama para importar. Y entonces ven, todo de nuevo se actualiza y hoy sí esto ya tiene cara de una basecita de datos, ¿sí? Ahí está mi basecita de datos y lo hago ahí muy bien, todo muy bien. Y si ustedes ven aquí me dice, me da el código. En este caso, cuando yo lo quise hacer, me dijo que tenía que instalar un paquete. ¿Qué paquete tenía que instalar? Tenía que instalar este paquete que se llama readxl, que como su nombre lo dice, pues nos lee archivos XL, que son los archivos de Excel, ¿no? Nuevamente me dice que va a declarar un objeto que se llama igual al objeto que estoy importando de Excel, que se llama ICE 2018, porque los del índice de competitividad estatal está como desde el 2000, yo solo dejé los del 2018, que son los más recientes que existen. Y esta es la función que proviene del paquete readxl, que a mí me permite leer los datos de Excel, ¿sí? Entonces, y aquí me dice de dónde los está leyendo, y aquí me especifica el nombre de la hoja que yo estoy importando, y aquí me va a mostrar lo que yo estoy haciendo. Entonces le voy a dar import, y de nuevo, ahí está, ¿no? Ahí está. Yo ya tengo acá mi basecita de datos, ¿no? Todo muy bien, ¿sí? Entonces, y del mismo modo, yo lo puedo hacer desde acá, desde File, Import Dataset, desde Excel, y aquí buscaré el archivo, ¿sí? O desde, y aquí Import Dataset, y aquí también buscaré el archivo. Voy a lanzar una votación de si entendieron cómo importar archivos desde Excel, ¿no? Y desde especificando la hoja. Ahí tengo una... ¿cómo quitar la tabla del script? No, el script está aquí en una hojita y las tablas se abren en otras como pestañitas. Yo puedo cerrar estas sin problema, pero no están en el script, sino que solo están abiertas, ¿no? Esa es una pregunta que me estaban haciendo en el chat, ¿sí? Igual para, si la cierran y para volverla a abrir es nada más view y el objeto, ¿no? Exactamente, o ponemos view, acuérdense que además todo esto que yo hice en Excel, me lo tengo que llevar para acá, para que quede documentado lo que hice, ¿no? Entonces lo mando a la fuente, ahí está, ¿sí? Lo mando a la fuente y acuérdense también que desde el ambiente podemos hacer ese view dándole doble clic aquí a estos excelitos y entonces ya se vuelve a abrir, pero lo puedo quitar, lo puedo volver a abrir y lo puedo quitar, ¿no? Ahí estoy.
Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Si no, voy a preguntar si sí entendieron cómo importamos archivos desde Excel. Me faltan 4 votos. Me faltan 3 votos. Dos. Y me falta un voto que es, creo, de la persona que nunca vota. Bueno, ahí está. Bueno, rápidamente vamos a importar archivos desde, desde Excel de Google. Ya saben que nunca puedo decir eso. Este Excel que está aquí, si ustedes lo abren, es una basecita de datos que básicamente es la misma de el ICE, solo que es más chiquita, ¿no? Entonces, si ustedes tienen archivos también desde Google, los pueden importar. Y esto está bien padre, sobre todo cuando si ustedes están haciendo como sus propias encuestas con formularios de Google, lo van a poder llevar para R, ¿no? Y trabajarlo ahí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a tener que instalar un paquete que se llama Google Sheets 4. Entonces, sí lo vamos a tener que hacer así a manita. Entonces lo voy a descomentar y lo voy a instalar. Ah, no le puse comillas. Ajá. Ahí ya se los puse. O recuerden que si no, nos vamos a Packages, Install y ponemos el nombre, ¿no? Google Sheets 4. ¿Por qué 4? No sé. Entonces lo vamos a instalar el paquete y con eso vamos a poder importar nuestra información desde Google. Vamos a llamar, una vez que hemos instalado el paquete, vamos a llamar al paquete. Acuérdense que lo instalamos, pero instalarlo no es lo único, tenemos que llamar al paquete. Acuérdense que instalar el paquete es instalar la luz de nuestra casa y llamar al paquete es apretar el interruptor, ¿no? Y vamos de nuevo, a generar un objeto que lleva la información de lo que esté en, que le voy a poner ejemplo de Google, y luego read sheet, que es el comando, y ponemos ahí la liga. Nos va a pedir algo así como un permiso, que está bien, que más o menos, dependiendo si lo hacen en línea o si lo hacen en RStudio Cloud o lo hacen en sus computadoras, se va a iniciar algo y va a querer que ustedes den sus credenciales de Google, o sea que tienen que tener una cuenta de Google para hacer esto, ¿no? Entonces aquí en lo que yo les explicaba esto, ya se instaló esto, miren, se instalaron varias cositas, y voy a copiar esto, entonces cargo mi paquete una vez ya instalado, ya hoy ya puedo utilizar los comandos, si no, acuérdense que no podríamos usar los comandos de Google, y aquí pongo la liga, entonces voy a correr esto, y ahí me dice que necesito actualizar mis credenciales, y yo le digo, yes. Bueno, 1, ahí está. Y entonces cuando yo le pongo 1, me sale esto y entonces me dicen, bueno, entre a usted con una cuenta, entonces yo voy a entrar aquí con la de la... Y le tengo que dar permiso. Eso solo se tiene que hacer una vez por sesión.
Y entonces me dice que copie esto. Y yo le digo, está bien. Si ustedes ven, me va guiando en todos los pasos, ¿no? Entonces yo le digo, copia esto, perfecto, ¿no? Y aquí me dice, mete el código de autorización. Ah, es ese que copié. Maravilloso. Y le doy Enter. Y hoy sí, ya leyó desde Google esa información. ¿Ya vieron? Ahí está. Entonces, vamos a ver si entendieron. Esto ya se puso más complicadito, ¿no? Esta importación. Entonces, voy a ver si entendieron con eso antes de irnos, ¿no? Tengo varios nodos. Y entonces me voy a ir acá para que ustedes vean exactamente lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue instalar el paquete para poderlo hacer, ¿no? Entonces lo que vamos a ir haciendo es que dependiendo de las cosas que yo quiero hacer, a veces sí van a haber funciones que ya están instaladas en R que me ayudan a hacerlas, pero a veces puede tener que instalar cosas. Para poder importar archivos que están en hojas de cálculo de Google, como esta que está acá, ¿qué voy a hacer? Voy a instalar el paquete Google Sheets, eso lo hago una sola vez, llamo al paquete, ¿no? Llamo a la librería y creo un objeto que va a llevar la información que lee desde esa liga. Y luego me va a pedir autorización, ¿no? Y me va a ir diciendo, ¿no? Que si yo quiero, yo le digo sí quiero hacerlo, y entonces me va a decir, entra con tu cuenta de Google, que fue que se me abrió mi pestañita, ¿no? Y tengo que entrar con mi cuenta de Google y me da un código que me pide acá y yo se lo doy. Este código, o sea, no se los puedo pegar a ustedes porque es mi código. Cada quien va a tener un código, ¿sí? Entonces, espero que con eso haya quedado un poco más claro. Voy a volver a relanzar mi votación antes de que nos vayamos. Quiero ver cuánto llevamos. 3.4 horas de 15 de este mes. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a parar aquí y nos vemos el martes en clase teórica. Y lo importante es que ya tenemos nuestras bases cargadas y entonces la próxima práctica de R, que no va a ser la próxima semana, sino va a ser hasta después, ya vamos a poder hacer muchas más cosas. Con el T-Test ya vamos a poder hacer todo lo que hemos hecho durante el semestre con R, con datos reales, ¿no? De encuestas nacionales, y vamos a poder hacer estimaciones para la población nacional, ¿no? Vayan pensando también un poquito ya, ya cuando terminemos el tema 3, vamos a ir discutiendo un poquito de cómo va a ser su trabajo y ustedes vayan pensando en grupos de no más de 3, y también puede ser individual, para su trabajo final. Listo, pues, nos vemos y nos vemos el martes. Hasta luego. Sí, gracias. Hasta luego, profesora. Bonito fin de semana. Bye, descansen. Bye.